Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu buena palabra. Hoy, Señor, habla a nuestros espíritus para que podamos ser como tu Hijo, como Jesús. Que tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento y podamos hacer tu voluntad en todas las cosas. Bendigo aún a todos los hermanos que están conectados a través de las redes. Que tu gloria y tu palabra, Señor, les alcance donde se encuentren. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema titulado 7 espíritus farisaicos. 7 espíritus farisaicos. Mis hermanitos, ya saben que todos los miércoles tenemos intercesión aquí en la iglesia desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche antes del culto. Para todos los hermanitos que quieran venir, que traigan sus peticiones y que quieran también interceder. Todos los miércoles de 5:30 a 7 de la noche para todos los hermanos que quieran venir. Y también los sábados en el ayuno estamos teniendo siempre la primera hora y media de intercesión y ha sido una gran bendición. Así que les esperamos. ¿De dónde salen los fariseos? Cuando usted llega a la historia bíblica del Nuevo Testamento, de los evangelios, usted encuentra estos personajes llamados los fariseos. Y cuando va al Antiguo Testamento, usted no encuentra nada de ellos. ¿Quiénes eran los fariseos? Resulta que en el Antiguo Testamento Israel se rebeló contra Dios. Comenzaron a profanar el templo de Dios, metieron a dioses paganos. El pueblo comenzó a practicar la inmoralidad sexual, a mezclarse con las naciones de alrededor. Dios les envió profetas para redargüirlos de pecado, pero ellos rechazaron la palabra de Dios y vino el juicio. Dios les envió el rey de Babilonia y prácticamente diezmó todo Israel. A causa de las consecuencias de su pecado, una parte del pueblo se había arrepentido de todo corazón, sabiendo que esos juicios llegaron por su pecado. Y hubo un grupo de hombres que se juramentó, diciendo: vamos a comprometernos con guardar la ley de Dios con todo el corazón, porque lo que nos ha venido es como consecuencia de nuestros pecados. Por lo tanto, vamos a consagrarnos y vamos a entregarnos al Señor. Y a ese grupo de hombres que se juramentaron en guardar la ley de Moisés de corazón, se les llamó los separatistas o los fariseos. Fariseo significa separado, significa separatista. Y ahí surgieron los fariseos como una organización buena, un grupo de hombres que querían vivir para Dios y guardar la palabra del Señor. Pero al cabo de los siglos, cuando entramos al Nuevo Testamento, encontramos que los fariseos se habían convertido en una religión más. Y los fariseos se convirtieron en los mayores opositores de nuestro Señor Jesucristo. De ser algo bueno, terminaron siendo algo malo. Y hay muchas personas que en la vida cristiana asumen actitudes demasiado estrictas en su vida espiritual o en su vida cristiana. Y por eso están agobiando y condenando a otros. Entran en un espíritu de crítica y en un espíritu de condenación. Y muchas veces ese espíritu puede entrar sin que nos demos cuenta y podemos llevar a otras personas a un extremo religioso. Primera de Corintios 7:23, Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 23. Primera de Corintios 7:23 nos dice lo siguiente: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo. Y el Señor Jesucristo nos hizo libres del yugo de la religión, del yugo de la religiosidad, del yugo de la tradición, para que tuviéramos una comunión con Él. Resulta que los fariseos tenían esclavizadas a las personas con una cantidad de reglas y de normas y de leyes que no estaban en la palabra de Dios. Ellos no se conformaban con la palabra, sino que añadieron muchos más mandamientos a la Torá o a la palabra del Señor.
y vivían oprimiendo a los hombres, llevándolos a hacer cosas que la palabra de Dios no manda. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ha hecho libres para vivir para Dios y para guardar lo que su palabra dice, no las tradiciones y no las costumbres de una iglesia, de una denominación, sino lo que la palabra de Dios nos manda y nos dice. Porque hay congregaciones que les gusta controlar a las personas. Hay ministros en el mundo que les gusta controlar a las personas. Nosotros los ministros hemos sido puestos por Dios como servidores del pueblo. Por lo tanto, nosotros no podemos ni controlar ni manipular sus vidas. Nuestra función es simplemente preparar el mensaje, darles la palabra de Dios. Pero la decisión de tomar un cambio te pertenece a ti delante de Dios. Nosotros no podemos obligar, ni oprimir, ni controlar la vida de nadie. Porque el Señor te ha hecho libre y tú eres esclavo, es del Señor. Amén. Y eso es muy importante. Yo hace muchos años conocí una iglesia donde las personas eran controladas por el ministro en esa congregación. Es más, las personas le pedían hasta permiso al pastor para ir a pasear con la familia. Y el pastor les decía sí o no. Y eso se llama control. Eso se llama manipulación. Y me tocó ver hermanitas que querían ir a pasear con su familia, pero no iban porque el pastor les decía no pueden ir a pasear. No, hermanos, usted no viene a pedirle permiso al pastor que va a ir a pasear. Usted viene a decirle: pastor, ore por mí que me voy a pasear, que es diferente. Amén. Hoy vamos a aprender mucho acerca de esto. Los fariseos perseguían y atacaban al mismo Señor Jesucristo, lo condenaban. Ellos decían que el Señor Jesucristo estaba contaminándose porque Él era un comelón, era un bebedor y se juntaba con pecadores. Vamos a irnos para Marcos capítulo 2 del 13 al 17. Marcos capítulo 2 versículos del 13 al 17. Y es la historia del llamamiento de Leví, de Mateo. Marcos 2 versículos del 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Podemos encontrar en esta porción de la palabra cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios que se hizo hombre, vino a este mundo a caminar en medio de las personas que eran pecadoras delante de Dios. Y uno de los casos era Leví, que era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran aborrecidos por Israel, porque ellos eran judíos que recaudaban impuestos de sus hermanos, y una parte de los impuestos iba para el imperio romano y otra parte era para ellos. Por lo tanto, el pueblo los despreciaba mucho. Además, muchos de ellos tenían una vida alegre, de rumba, de parranda, de mujeres. Así era la vida de muchos de ellos. Y Jesús llega, Dios hecho carne, y precisamente escoge un publicano. Precisamente escoge un recaudador de impuestos y le hace el llamado. Y ese recaudador de impuestos sigue a Jesús. Por la noche le hace una cena, y en su casa llegan otros recaudadores de impuestos y hombres pecadores de la mala vida. Y hacen tremenda mesa, y el Señor se sienta en medio de ellos. El Dios que es santo, el Dios que es puro, el Dios que no tiene ningún pecado, y estaba sentado en medio de los pecadores. Y ahí mismo los fariseos, al ver esto, comenzaron a condenarlo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que está sentado a la mesa con estos pecadores?
¿Cómo es posible que si él dice ser un rabino, un maestro, se puede sentar con este tipo de gente? Y el Señor viene y les da la respuesta. Yo no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos. No he venido por justos, sino por pecadores. Y esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos no podían entender, porque tenían una cantidad de reglas y de restricciones que hacían que el pueblo fuera diferente a ellos. Ellos se creían la Coca-Cola del desierto. Ellos se creían los más grandes en medio de Israel. Se creían los más espirituales. Y el Señor vino para tumbarles todo. Quiero que nos vamos para Mateo 23, donde el Señor Jesucristo les dedica un capítulo entero especialmente a ellos. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículos del 1 al 3, al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos tenían una característica: le mandaban a la gente a hacer cosas para Dios, pero ellos no las hacían. Decía: hermano, usted tiene que ayunar 3 días, pero ellos nunca ayunaban. Hermano, usted tiene que orar 1 hora diaria, y ellos no oraban ni 5 minutos. O sea, mandaban a la gente a hacer, pero ellos no hacían. Versículos 3 y 4. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos eran felices colocándole cargas difíciles al pueblo para llevar, pero ellos mismos no las practicaban. Ellos mismos no las llevaban sobre sí mismos. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. En el verso 5 dice que los fariseos hacían las cosas para que los vieran, no las hacían para Dios. En Mateo 6 Jesús habla de la oración, del ayuno y de la ofrenda. Y el Señor hace referencia a los fariseos ahí. ¿Por qué? Los fariseos llegaban a los lugares donde había mucha gente, los templos, las plazas públicas. Les gustaba alzar las manos, cerrar un ojo y abrir el otro. Y comenzaban a orar duro para que todos los escucharan y los vieran. Un ojo lo tenían en el cielo, pero el otro ojo lo tenían aquí en la tierra, mirando a ver quién los estaba viendo orar, para que la gente los tuviera por tremendos espirituales. Entonces a ellos les gustaba solo la oración pública para ser vistos, pero en privado ellos no oraban. En cuanto al ayuno, dice la escritura que los fariseos, cuando ayunaban, cambiaban el rostro. Ponían cara como de tristeza, se veían como pálidos, no se peinaban, y la gente les preguntaba: ¿qué te pasa? Y ellos contestaban: es que estoy ayunando. Porque el ayuno lo hacían para aparentar. La Biblia dice que cuando oremos lo hagamos en privado para nuestro Padre, que cuando ayunemos lo hagamos para nuestro Dios, que lavemos nuestra cara, nos vistamos bien, nos echemos un buen perfume y que nadie se dé cuenta que estamos ayunando. Porque lo que hacemos en la vida cristiana debe ser hecho para el Señor. Y en cuanto a las ofrendas, a ellos les gustaba que sonaran las ofrendas en la canasta, en el lugar donde se depositaban las ofrendas, que sonaran las monedas, para que todo el mundo se diera cuenta que ellos estaban dando mucho para Dios. Todo lo hacían para aparentar a los hombres, pero no para servir a Dios. Y dice que extendían los flecos de sus mantos y su ropa, porque ellos se sentaban en ciertos sitios y ellos extendían sus mantos donde habían partes de la Torá o de la palabra de Dios, para que la gente los viera, para ellos sentirse como tremendos espirituales. ¿Ustedes conocen iglesias que se distinguen por la forma de vestir?
Y no es malo que tengan ese tipo de vestimenta. El problema es que ellos piensan que el vestido les salva. Un ejemplo: si usa falda, usted es una mujer muy espiritual, pero si usa pantalón, usted es una mujer muy mundana. Y en esas iglesias le dan atribuciones de salvación a la forma como se visten. Para ese tipo de iglesias que han entrado en un espíritu farisaico y legalista, nosotros para ellos somos muy mundanos por la forma en que nos vestimos. Si las mujeres usan unos aritos, están en pecado. Si son chiquitos, un pecadillo. Y si son muy grandes, un pecadote. Entonces le dan atribuciones de salvación a cosas que ellos hacen y se desligan de la obra de Cristo Jesús. Versículos del 6 al 10. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ellos siempre preferían las primeras sillas, el lugar donde los hombres los pudieran ver y exaltar. Ellos buscaban la exaltación y el reconocimiento. Verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Dios nos prohíbe en la Biblia llamar a una persona padre por título religioso. Diferente es el padre que nos engendró, el padre que nos crió, pero por título religioso está prohibido que le digamos a alguien padre. Amén. Y ustedes saben que hay una religión que les gusta que a sus líderes religiosos los llamen de esa forma. Verso 10. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea que ellos eran tan estrictos que ellos inconscientemente se estaban cerrando el reino de los cielos para ellos, y a sus discípulos también se les cerraba el reino de los cielos. Verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita significa actor espiritual, el que se pone una máscara para hacer una representación. O sea que los fariseos eran unos delante de la gente, pero eran otros cuando estaban solos. Eran unos delante de las personas, pero eran otros delante del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. El verso 15. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Escuchen estas palabras tan fuertes de Jesús. Los fariseos se iban por diferentes países y llegaban a personas que eran de otras culturas o naciones y los querían convertir al judaísmo. Pero el Señor dice que esos conversos al judaísmo se convertían en personas merecedoras también del infierno, doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque los discípulos de ellos iban a ser más radicales e iban a ser más fuertes que aquellos que les enseñaron. Hablando de los fariseos. Verso 16. Hay de vosotros guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, nada es, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica? Vamos a dejar hasta ahí. En Mateo 23 usted puede ver una cantidad de características de los fariseos. El espíritu religioso es una de las armas que Satanás usa para llevar las almas al infierno. Los fariseos eran los que se vestían más prudente. Los fariseos ayunaban más que cualquier otra persona, oraban más que cualquier otra persona, hacían más obras que cualquier otra persona, pero el Señor les dice: ustedes son hijos del infierno. Por eso nosotros debemos tener cuidado con nuestro corazón, porque no se trata de hacer cosas para Dios, sino que debemos tener una actitud correcta en las cosas que hacemos para Dios. ¿Cuál es la intención que tenemos en el corazón con lo que hacemos? Ellos eran demasiado religiosos, y Dios no tiene que ver nada con la religión, porque la religión es como un vicio.
Es una cantidad de reglas y normas que las personas siguen para tratar de ser salvos. Casi todas las religiones del mundo son de obras, donde a la gente le llevan a hacer algo para poder ser salvos, mientras que el cristianismo es de fe. Nosotros descansamos en la obra de Cristo, consumado es. Él ya hizo una obra perfecta y la hizo para siempre, y nosotros la recibimos por la fe y permanecemos por la fe en esa salvación que el Señor nos ha dado. Hace un tiempo atrás venía una familia aquí a la iglesia y estaban muy contentos, pero un día una mujer de esa familia vino con una minifalda y una hermana de la iglesia fue y le habló fuerte: usted no debe vestirse así. ¿Cuál fue el resultado? La familia no volvió, porque esta hermana tenía un espíritu legalista y entonces pensaba que si alguien llegaba así, que entonces desagradaba a Dios y que estaba mal. Ahorita no estoy diciendo que vengan en minifalda, no, sino que hay que respetar a las personas que se están acercando a Dios. Muchas vienen llenas de piercing, de muchas cosas, parece una ferretería ambulante, y hay que dejarlos que lleguen. El Señor comienza a hacer una obra en los corazones de las personas y de repente comienzan a quitarse los piercing, comienzan a cambiar ese peinado que parece un nido de mirlo y se lo cambian ya por un peinado diferente. La mujer que viene en minifalda, la palabra de Dios hace milagros creativos. La falda le comienza a crecer y van pasando los meses y de repente ya la faldita está por aquí en la rodillita. Porque nosotros como cristianos debemos tener un equilibrio, ni muy ni tan. El Señor Jesucristo era equilibrado en eso. A otra iglesia un hermano compró una batería y la llevó para esa iglesia, y viene otro hermano y le dice: no, la batería es del diablo. O sea, el instrumento, que la batería es del diablo. Hay personas que se hacen sus conceptos personales y piensan que algo es malo sin ser malo, pero para ellos es malo y se les respeta la conciencia, pero a veces quieren implantar eso en otras personas. Y Dios nos llama a respetar la conciencia de los hermanos. Hay personas que piensan que ir a una piscina es pecado, que ir a la playa es un pecado. La playa y una piscina es neutra, no es buena ni mala. Es la intención del corazón. El que es malo es el corazón. El dinero no es bueno ni malo, lo que es malo es el corazón. Si un corazón malo tiene dinero, lo usará para el mal. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando vamos a una piscina, a un balneario, cuando vamos a una playa, vamos a disfrutar con la familia, ¿o no? Ya si el cristiano va para deleitar sus ojos para deleitar sus ojos, pues ya comienza a entrar ya en pecado delante del Señor. ¿Ir al cine es pecado? No, pero yo crecí en una iglesia donde me decían que ir al cine era pecado, que no podía ir porque me contaminaba, que porque ya estaban los demonios. Los cines son neutros, no son buenos ni malos. Lo bueno y lo malo es lo que usted va a ver, el tipo de películas que ve. Yo voy al cine y escojo las películas que sean edificantes, pero me ha tocado salirme de varias películas que he entrado, se veían muy buenas, y de repente comienzan con escenas de inmoralidad fuertes, y yo ¿qué hago? Me levanto y salgo del cine. No me importa perder la plata de la boleta, porque es necesario primero honrar a nuestro Señor. ¿Ir al estadio es pecado? No, es algo neutro. Pero hay personas que en su conciencia piensan que ir a un estadio es contaminarse, que es participar del mundo, y muchas veces transmiten eso para que otros no vayan al estadio. Hermano, ir a un partido de fútbol no es malo, es simplemente un deporte, es una recreación sana. Lo malo es que usted convierta el fútbol en un ídolo y que usted cambie un culto por un partido. Ahí sí se le convierte en pecado. Que usted cambie las cosas de Dios por ir a un partido de fútbol, ahí sí está mal en su corazón. Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. 18 del 9 al 14. Lucas 18 versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros,
dijo también esta parábola. Está dedicada a las personas que se creen más buenas que otras, que se creen más santos que otros, que se creen más justos que otros. La pastora hace días habló pues sobre este tema, de tener mucho cuidado en la autojustificación y sentirnos superiores a los demás que porque oramos o porque ayunamos. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Los fariseos eran los encargados de las sinagogas y eran los que le enseñaban la ley de Moisés al pueblo, eran los predicadores. Y el otro, un publicano, un pecador, recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba, mire, no con Dios, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este fariseo se sentía mejor que las demás personas, porque conocía más la ley, porque la practicaba un poco más y se sentía más santo, más justo. Y la oración de él era: gracias porque no soy como esa prostituta de la esquina, ni como el vecino que es un borracho y se va para los prostíbulos. Gracias, Señor. Y he escuchado hermanos que a veces oran de esa forma: ay, Señor, gracias porque no somos como la gente del mundo, ay, como esa gente que está perdida en las ferias. Y eso nos convierte también en fariseos, porque nos estamos sintiendo superiores a ellos por lo que hacemos. Y lo único que nos hace superiores es la sangre de Cristo que nos ha lavado, el Espíritu Santo que nos ha santificado, pero no somos mejores. Lo único bueno que tenemos en nosotros es al Señor Jesucristo. Él es el que nos cambia y nos transforma, pero no debemos llenarnos de orgullo. Y aún dentro de la misma iglesia hay personas que se creen más que otros que porque ayunan. Haz que yo ayuno. Usted no ayuna. Ay, hermano, usted es muy carnal. No, hermano, usted está muy mal, usted está muy flojo, usted es una chuleta andante. Y comienzan a menospreciar a los otros. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. A este fariseo lo deberíamos invitar para que nos dé un curso sobre el diezmo y para que nos dé un curso sobre el ayuno. Él lo que hacía, lo hacía para sentirse más santo, para menospreciar a los demás. Cuando usted diezme, debe diezmar con la actitud correcta. Señor, diezmo porque para mí es una bendición honrarte, porque esa es tu voluntad y además, Señor, es un mandamiento que debo cumplir para la gloria de tu nombre. Pero ese diezmo no te hace superior al otro hermano que no diezma, en serio. Tú ayunas, pero ese ayuno no te hace superior al hermano que no ayuna. Lo que tú haces, lo haces por la gracia de Dios, y lo que vas a obtener con tu ayuno y con tus diezmos es mayor bendición. Y en aquel día tendrás una recompensa más grande que la de las otras personas. Es que es en el cielo donde vamos a ver las grandes recompensas de Dios. Aquí en la tierra hay muchas, pero en el cielo eso va a ser tremendo. Y cuando usted diezme, el Señor nunca se quedará con eso. Habrá gran recompensa en el reino de los cielos y también recompensa aquí en la tierra. 13. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado o perdonado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano reconoció su pecado, fue humilde ante Dios y le dijo: Señor, sé que soy mal, sé que soy un pecador, que le he robado al pueblo, Señor, que no está bien lo que hago. No quería ni siquiera mirar al cielo, estaba en contrición. Y dice la escritura que este bajó justificado, o sea, perdonado y limpiado por el Señor. Mientras que el otro, que se exaltó por sentirse superior a los demás y por lo que hacía, dice que el Señor no lo perdonó, ni le escuchó su oración. Debemos tener cuidado con el espíritu farisaico, que es el espíritu de la autojustificación. El espíritu farisaico nos hace vivir bajo la ley y no bajo la gracia. En Gálatas 3, del 6 al 10, no lo vamos a leer. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, o a las iglesias de Galacia, que cualquier persona que les predique un evangelio diferente sea anatema. Y hoy en día hay algunos lugares donde no se está predicando el evangelio de Jesús.
sino que se está predicando es el evangelio del legalismo, donde llevan a las personas a una cantidad de imposiciones. Y Pablo dice: cualquiera que les predique un evangelio diferente sea maldito o anatema. Y hay congregaciones donde las hermanas están engañadas pensando que la ropa les salva, pensando que si no se maquillan, que por eso son salvas. Y ven a una hermana que se maquillan y dicen: ay, está condenada, se va para el infierno. Y cuando usted escucha los supuestos testimonios de estas personas que van al infierno, supuestamente, y vuelven, dicen: ay, y fui al infierno y vi una hermana que estaba allá porque usaba tacones. Y vi una hermana en el infierno porque tenía unas candongas. Hermanos, eso no es el evangelio, es un falso evangelio, donde tienen falsas visiones y falsas revelaciones. Usted todo lo tiene que filtrar a la luz de la palabra. El que usted se maquille o no se maquille, hermano, eso no tiene que ver con la salvación, eso es neutro. A usted le gusta el maquillaje, está muy bien. No le gusta el maquillaje, eso está muy bien. A muchas les gusta estar como Tutankamón, nada de maquillaje. Y las otras como una guacamaya, hay que dejarlas, hermano. Cada una sea feliz en la forma que le guste. Hay personas que les gusta tinturarse el pelo y a otras personas no. Pero ellos dicen que una mujer o un hombre por tinturarse el pelo, que ya se condenan o se salvan. T.L. Osborne, que fue el evangelista más usado por Dios en 2000 años después del apóstol Pablo, que vio más de 70 resurrecciones de muertos. Él murió hace más o menos 4 años. Y T.L. Osborne siempre se tinturaba el pelo, pero la unción y la gracia de Dios estaba sobre él, y Dios lo usó para salvar millones de almas. En ese tipo de iglesias dicen: si la mujer usa un anillo, es pecado del diablo. Pero no es pecado que los líderes usen relojes Rolex, ahí sí no es pecado. En ese tipo de congregaciones es pecado que una mujer, pues por ejemplo, use una cadenita. Eso es pecado. Pero no es pecado que el pastor se suba en una tremenda Toyota, eso sí no. Entonces, mis hermanitos, ellos viven de esa manera, pensando que las cosas que hacen o que se ponen les dan o les quitan la salvación, porque no han entendido el evangelio de Jesucristo. No han entendido que somos salvos mediante la fe, por la misericordia de Dios, a través de la obra de Jesucristo. No hay otra forma. Y que permanecemos salvos solo por la gracia de Dios. ¿Por qué Dios te salva? Porque te ama. ¿Y por qué Dios te añade gracia cada día? Porque tú no te puedes sostener salvo a menos que sea por la gracia de Dios. La gracia de Dios te salva y la gracia de Dios te mantiene salvo. Amén. No es porque te maquillas o no te maquillas. No es porque tienes barba o no tienes barba. En Pasto hay una iglesia. Si el pastor no se sube a predicar con corbata, lo ven como que es muy mundano, muy pecador. Entonces fue un pastor de Manizales a predicar a una iglesia allá, y cuando se subió al púlpito lo bajaron porque no tenía corbata. Le consiguieron una corbata y se la trajeron. Entonces él se la puso y se subió al púlpito. Y cuando iba a comenzar la prédica se quitó la corbata y dijo: hoy les va a predicar la corbata. Y se las dejó y se bajó. Hay tantos legalismos, hermanos, tantas cosas que se han enseñado que no son correctas. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, el versículo 20 al 22. Colosenses 2, versículos del 20 al 22. Hay congregaciones donde le dice a la gente: no vaya, no se ponga, no haga, no vea eso. Mandamientos que son simplemente de hombre. Verso 20, Colosenses 2:20. 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis? Mire, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso,
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pues el que una mujer use falda larga no quiere decir que no tiene tentación. El que una persona no se maquille, el que una persona no se ponga ciertas cosas en su cuerpo, no quiere decir que por eso está venciendo la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa la venció Cristo en la cruz y nosotros debemos considerarnos muertos. Pero hay personas que piensan que estar muerto a la carne entonces es no usar pantalón, no usar maquillaje, no colocarse aritos, no tinturarse el pelo, y piensan que eso es vencer la carne. No, están muy equivocados. Aunque hagan eso, van a seguir con esas opresiones internas, con esas tentaciones internas. Es más, donde se predica más la ley, hay más pecado. Porque la ley, dice Pablo en Romanos 7, que produce pecado. Usted tiene que descansar en Cristo y en la gracia para ser libre. Ahora, quiero hablar de las 7 clases de espíritus farisaicos y lo voy a resumir. Porque los fariseos eran tan estrictos que aún habían peleas entre ellos mismos. Y unos de ellos se creían más santos que los otros. Eso era una competencia de quién era el más santo. Lo mismo en las iglesias de corte legalista, allá se están midiendo es por la forma de vestir, de cómo hace esto, de cómo hace lo otro, si va o no va a ciertos sitios, entonces es santo o no es santo. Y se miden de esa manera, mas no por la obra de Cristo, el cual nos ha hecho justos y santos y redimidos y sabios y adoptados, hijos de Dios, amados, aceptos en Él, y no por ese tipo de cosas. Primer tipo de fariseos, los fariseos chequemitas, digan los chequemitas. Los fariseos chequemitas, así como suenan, ellos eran los que guardaban la ley para sacar el provecho necesario. O sea, ellos guardaban la ley por conveniencia. Les voy a colocar un ejemplo. Marcos 7 del 10 al 13. Vamos a ver un ejemplo. Marcos capítulo 7 del 10 al 13. Marcos 7 del 10 al 13. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Resulta que los fariseos supuestamente se consagraban a Dios y consagraban sus pertenencias, sus bienes materiales a Dios para no ayudar a nadie. Entonces el fariseo iba y decía: consagro mis casas, mi plata, mis ovejas, mi ganado, lo consagro a Dios, es de Dios. Y ellos lo disfrutaban, los fariseos. Llegaba el papá o la mamá y le decían: mijito, estoy enfermo, necesito comprar un medicamento, necesito esto porque estoy en un problema. Y los hijos decían: papá y mamá, no los puedo ayudar porque mis bienes están consagrados a Dios. Eso es lo que llama el corbán, que consagraban sus cosas a Dios para no ayudar a papá y a mamá. O sea, lo hacían por conveniencia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que existen cristianos chequemitas que hacen las cosas para obtener beneficios de Dios? Claro que sí. Ay, no, yo voy a la iglesia para que Dios me haga rico. Ay, no, yo voy a la iglesia para que el Señor me conceda esa mujer. Ay, pastor, sentí darle un mercado a una familia. Hermano, ¿y por qué no? Es que lo sentí de corazón. Y mentiras, que es que en esa familia hay una muchacha que le gusta. Ese es un cristiano chequemita que está haciendo las cosas por conveniencia. Se hacen amigos de un hermano, pero porque luego le quieren pedir un préstamo. Porque lo mismo que sucedía allá es lo mismo que sigue sucediendo hoy en día. Y hay cristianos que toman ese tipo de actitudes chequemitas. Segundo tipo de fariseos: el fariseo humilde o manso. El fariseo humilde o manso. Eran aquellos fariseos que siempre andaban cabizbajos
para aparentar humildad. Entonces ellos pensaban que ser humilde es bajar la cabeza, torcerla para un lado y caminar como con daño de estómago. ¿Ustedes piensan que hay cristianos mansos y humildes o no? Hay personas que son alegres, que tienen gozo y se convierten y caen en una iglesia de legalismo y cambian de actitud y se vuelven en este tipo de fariseos. Y usted ya los ve con la Biblia debajo del brazo como un desodorante para arriba y para abajo y piensan que eso los hace humildes y hacer la carita como que yo no fui, como dicen por ahí, carita de cordero degollado, y piensan que eso los hace humildes. Existen cristianos que son como ese tipo de fariseos, que llegaban a los templos, iban por las calles con la cara así, haciéndose los humildes, para que la gente diga, ay, qué humilde. Y aclaro, hay personas que creían que no hacer aseo, que no bañarse era humildad. Y yo les digo, eso no es humildad, eso es cochinada. En los 70 y en los 80 se predicó un evangelio donde inclusive las personas no usaban ni desodorante porque era del mundo. Y entonces la gente no usaba desodorante y llegaban a la iglesia a cantar esas alabanzas antiguas, remolineando, y salía, hermano, parecía la galería donde venden cebolla, ¿no? Muchos ni se cepillaban los dientes con crema, que porque eso era del mundo, unas exageraciones, unos legalismos tan grandes. Y hay personas que pensaban que humildad era eso, no usar desodorante, no bañarse, llegar a la iglesia así despelucados, con la carita haciendo así. Y todavía existen ese tipo de fariseos, y eso también se mete en muchos cristianos. Yo les conté hace 8 días el testimonio mío en cuanto al ayuno, no lo puedo repetir. Tercero, los fariseos sangrientos, los sangrientos. Ese era un grupo de fariseos que para no ver mujeres cerraban los ojos. Entonces cuando iban por la calle y veían a una mujer, cerraban los ojos y seguían caminando. Entonces se daban contra objetos, se golpeaban, se caían y vivían heridos a toda hora, porque vivían cerrando los ojos, porque para ellos ver una mujer era pecado. Era pecado. Qué exageraciones. Pero hoy en día también existen cristianos que se han ido a esas exageraciones. No puedo mirar a una mujer porque es pecado. Lo natural en el ser humano es que el hombre vea a una mujer y le parezca linda y bonita, y que una mujer vea a un hombre y ay, qué ojos tan lindos, qué hombre tan bien plantado. Eso es lo normal, eso no es pecado. El pecado es la codicia, que es diferente. Pero usted mirar a una persona y admirarla y de decir qué persona tan bella, ese pelo tan hermoso, eso no es pecado, es normal. Llegó un muchacho donde el pastor, le quiero hacer una confesión. Hermanito, cuente, ay no, pastor, es que me da pena. No, cuente, ay no, pastor, es que es algo tan terrible. Cuénteme, hermanito, es que me da vergüenza. No, cuénteme, bueno, pastor, es que me gustan las mujeres. Y el pastor le contestó, a mí también. Cuando le gusten los hombres, venga que lloro por usted. Es más, todos los que están casados, cuando vieron a esa persona con la que se van a casar, ¿qué vieron? ¿Un pollo entero frisbee? ¿Quién mandó pollo? ¿Qué es esta mujer? ¿Qué ojos? ¿Te gustó? ¿Te agradó? Y entraste a la conquista hasta que te casaste. Entonces es normal que a un hombre le gusten las mujeres y las mujeres los hombres, lo más normal. Pero estos fariseos eran exagerados en ese sentido. Cuarto tipo de fariseos, el fariseo encapuchado. Era un fariseo que se colocaba una capucha y se cubrían y se tapaban los ojos para no ver nada indecoroso. Entonces salía a la calle con una capucha, y cuando veía, ejemplo, a alguien que estaba consumiendo licor, bajaba la cabeza así para no verlo. Veía de pronto una mujer que no estaba bien vestida y de una bajaba la capota, se tapaba los ojos para no verlas.
Y hoy en día también encontramos cristianos así encapuchados, que ven todas las cosas como malas, rechazan pues a los demás. Entonces pasan junto a una cantina, yo lo he visto y mismo voltean el rostro y dicen: ay no, qué horrible, qué cosa tan tremenda. Pero el Señor Jesucristo no era así. Él pasaba por un sitio de pecado y él sentía era compasión y misericordia y oraba: Señor, bendícelos, Señor, ten compasión, Señor, guárdales, Señor, ayúdales. Quinto tipo de fariseo se llamaba el fariseo: ¿qué se supone que yo haga ahora? Así, ¿qué se supone que yo haga ahora? Estos eran los fariseos que vivían quebrantando la ley. Como no la conocían, entonces se mantenían: ¿y qué se supone que yo haga ahora? ¿No se les hace conocida esa frase hoy en día? Que muchos cristianos pecan y dicen: ¿y qué se supone que yo haga ahora? Son los cristianos que no manejan la palabra del Señor, que tienen 20 años en la vida cristiana y vienen: pastor, ¿será pecado acompañar a mi madre para que se lea el tabaco? Y llevan 20 años de cristianos, de verdad. Pastor, ¿será pecado que yo me vaya con mis amigos a consumir droga? Y llevan 10 años de cristianos. Esos son los cristianos. ¿Y qué se supone que yo haga ahora? Hermano, usted tiene que conocer la palabra, leerla, estudiarla, memorizarla, porque la palabra le va a enseñar lo que debe y lo que no debe hacer. Sexto tipo de fariseo: el fariseo miedoso. El fariseo miedoso. Este era el fariseo que guardaba la ley de Moisés por miedo a los juicios de Dios. Ay, no, si yo no guardo la ley, Dios me va a matar. Si yo no guardo la ley, Dios me va a enviar un cáncer. Y encontramos hoy en día cristianos que son miedosos. Ay, no, yo voy a la iglesia porque si no el Señor me pone un cáncer. Ay, no, me va a ir mal en el trabajo. Hoy día, hermanos, el Señor no es así. Ahorita usted tiene que congregarse lo más que pueda. Pero un ejemplo, hay un paseo de la familia, ejemplo, cada 2 meses. Y se van a ir pues para la Rochela, para la costa. Hermanito, vamos, no, yo tengo que ir a la iglesia primero. Yo no le puedo fallar a Dios, porque piensan que Dios los va a juzgar o los va a castigar, en vez de irse a disfrutar con su familia ese fin de semana. Un hermanito me decía hace poco: pastor, es que yo no salgo con mi familia, es que me da miedo, y qué tal que Dios me castigue. Y yo le dije: hermano, Dios te va a castigar es si no vas con tu familia, porque recuerde que hay un orden de prioridades. 1, tu comunión con Dios. 2, tu familia. 3, tu iglesia. Y si tu familia va para un paseíto, te han invitado, y aunque hay un culto, ve con tu familia y disfruta, porque eso es esporádicamente. No es que sea cada 8 días. ¿Ven, hermanos? Porque esa es diferente, que cada 8 días se va a pasear y no viene pues a la iglesia. Ahí sí no está bien. Usted encuentra por YouTube personitas que suben videos especialmente hablando de los juicios de Dios, de destrucción de ciudades, de maremotos, porque son personas que envían ese tipo de videos porque piensan que colocándole miedo a las personas que se van a convertir. El miedo no convierte a nadie. Lo que convierte a las personas es el redarguir del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y hay personitas que les gusta hacer eso. O el tipo de predicaciones es eso, los juicios. Y para que la gente sienta temor, porque piensan que eso los va a mantener aferrados a Dios a través del miedo. No. Nuestra comunión con Dios es una comunión de amor, es una comunión de libertad. Lo buscamos y lo amamos a Él. No porque nos va pues a castigar, sino porque Él es nuestro Padre, porque Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él. Y séptimo tipo de fariseos era el fariseo amoroso. El fariseo amoroso, y este era el tipo de fariseos más sano, que verdaderamente amaba a Dios, que verdaderamente guardaba la ley porque quería agradar al Señor. Ese era el más sanito. Y Jesús tuvo encuentros con este tipo de personas. Vamos a irnos para Marcos capítulo 12, 32 al 34. Marcos capítulo 12, versículo 32 al 34. 12, 32 al 34. Entonces el escriba le dijo. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los encargados de copiar la ley de Moisés a nuevos papiros.
Y la mayoría de estos escribas eran fariseos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo entendimiento y con toda su alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viéndole que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Si ven cómo trató el Señor a este fariseo, a este escriba, lo trató muy bien. Porque este era un hombre que verdaderamente amaba a Dios. Guardaba la ley por amor, no por temor. Y el Señor le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Lo único que tenía que hacer ese fariseo para ser salvo era aceptar a Cristo. Nosotros nunca podemos separar nuestra salvación de Cristo, ni atribuirle a nada poderes de salvación aparte de Cristo, como lo hacían los fariseos. Luego voy a estar dando una serie de temas sobre esto, sobre la gracia y los alimentos. El domingo, el día del Señor, vamos a hablar un poco sobre la ropa y la prudencia en cuanto a eso, pero lo vamos a hablar porque es necesario. Vamos a orar, mis hermanitos. Padre, qué bueno es estar en tu presencia. Y esto es tan real, Señor, porque la sangre de Cristo abrió el camino para llegar a la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso podemos acercarnos a ti confiadamente, porque no es por nuestros méritos, Señor, no es por nuestras obras, sino que es por el sacrificio de tu Hijo amado. Padre, te agradecemos por la gracia, por la misericordia de Cristo, pero también queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos operado como los fariseos. Hemos perdido la misericordia, hemos perdido la compasión y tratamos a las demás personas como si fueran inferiores a nosotros, o en nuestro corazón nos sentimos superiores a otros hermanos, a otras iglesias o a otras personas. Perdónanos, Señor, porque hemos pensado que lo que nosotros hacemos nos pone en una posición mayor o superior a la de otros, cuando lo que hacemos, Señor, es simplemente porque tú lo permites por tu gracia. Señor, perdónanos la falta de humildad, el orgullo de nuestros corazones. Perdónanos, bendito Dios, por tomar a veces una actitud farisaica y no siguiendo el ejemplo de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros y estuvo con la gente más humilde, con los mayores pecadores, para anunciarles las buenas noticias del evangelio del reino. No queremos rechazar a nadie, Señor, en este mundo, porque tú nos has puesto como lumbrera para Manizales, para Caldas y para Colombia, para que muchas personas conozcan tu reino. Y tu palabra dice: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, haznos instrumentos de tu gloria, haznos instrumentos de tu gracia, que hagamos tu voluntad, Señor, continuamente. En el nombre poderoso de Jesús, dile: Señor, dame un corazón como el de Cristo. Permíteme ser como Él. Quiero imitarlo en todas las cosas. Señor Jesús, vive tu vida a través de mí. Ama a las personas a través de mí. Ministra a las demás personas a través de mí. Señor, que yo me convierta en un reflejo de tu gloria y de tu misericordia. Y dile: Señor, y renuncio al espíritu farisaico. Y hoy acepto que mi salvación depende solamente de Jesucristo y de su obra. Que a ninguna otra cosa le atribuiré poderes de salvación, porque solo Jesús es el Salvador. Padre, gracias en esta mañana por la palabra que nos permite recibir. Bendigo a tus hijos allá que se encuentran en sus hogares, para que tu palabra, Señor, les llene y les bendiga cada día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Démosle la gloria a Jesús. Amén.